Seguimos construyendo y trabajando para todos ustedes. María, gracias por estar acá de nuevo con nosotros. En nuestro podcast pasado hablamos sobre los límites, sobre el conflicto en la relación cuidadores e hijos durante la infancia. Hoy abordaremos un tema muy interesante y que compete a muchas de las que nos escuchan y ven, y es la relación difícil entre madres e hijas e hijos en la adolescencia. Sabemos que la adolescencia, como la palabra lo dice, adolecer es carecer de, es una etapa muy difícil donde los padres o cuidadores tenemos que tener un nivel de criterio, de autoconocimiento, de tolerancia a la frustración muy alto, ya que esos hijos están enfrentando una fase, digamos, de autonomía. Es una fase inherente al ser humano, pero esa fase hace que esas pérdidas de voluntad o esas carencias que tiene ese adolescente lo lleven a competir, a pelear, a discutir con las normas que existen en el hogar, con los criterios que tienen los padres y las madres, en este caso sobre todo las mamás. Para las mamás, para todas esas mamitas y cuidadoras, es un tema muy complejo. María, enséñanos y enséñales a todas esas mamitas que nos están viendo, que no solamente cuidan sus hijas o hijos, también a sus sobrinos o abuelas que cuidan a sus nietos y nietas. Enséñales cómo durante esa etapa tan difícil que es la adolescencia deben estar, digamos, a la par con esos niños o esos adolescentes para que no exista tanta ambigüedad y para que ellos vayan en sintonía con esos cuidadores. Jime, bueno, mira, yo pienso que en la adolescencia pasa algo que es hermoso, pero doloroso para el adolescente y para los adultos que lo acompañan, y es que hay un duelo. La adolescencia en sí es difícil porque parte desde un duelo. Es la única etapa del ciclo vital que empieza con una pérdida y no con una ganancia. Finalmente, desde que el ser humano nace, siempre implica perder algo para ganar. Ejemplo, el niño pierde el gateo para ganar la posición bípeda. Pero en la adolescencia se pierde la infancia en su totalidad. Y cuando ese niño ya no es un niño, sino que es un adolescente, finalmente se mira en el espejo y casi siempre dice, ¿quién soy? El adolescente normalmente no sabe quién es, qué le gusta, cómo le gusta, para dónde va, qué decisiones está tomando y qué no. Y los adultos que acompañamos al adolescente estamos muertos del susto, porque sentimos que es la etapa más vulnerable de la vida y sentimos que están en riesgo todo el tiempo. Entonces nos volvemos unos adultos que acompañamos desde el miedo. ¿Para dónde vas? ¿Y qué estás haciendo? ¿Y a qué horas llegas? Llámame apenas llegues. Pero ¿por qué estás cerrando la puerta? El adolescente estira la pita pidiendo independencia y autonomía. Y nosotros como adultos somos corriendo detrás, muertos del susto de que esa pita nos estire tanto porque sentimos que los estamos perdiendo. Y finalmente sí, los estamos perdiendo. Porque ya es en la adolescencia donde nace el adulto, emerge la autonomía y la independencia en su totalidad. Esta etapa de adolescencia puede ir de qué edad a qué edad. Y hoy se considera que la preadolescencia inicia entre los 10 a los 12 años. Teóricamente no era así. Nosotros hablábamos de adolescencia a partir de los 13 más o menos, inclusive en inglés uno dice 13 y el hecho de que terminara en teen significaba que ya era adolescente. Pero hoy las mujeres más que todo, también los hombres por exposiciones ambientales y a nivel de alimentación, su desarrollo hormonal y físico va mucho más acelerado. Entonces cuando el cuerpo está desarrollándose aceleradamente, la mente se está desarrollando aceleradamente. A veces no hay sincronía entre cuerpo y desarrollo mental, y nosotros hoy como terapeutas tratamos de diferenciar cuál es la edad biológica de la persona y cuál es la edad mental, porque yo a veces encuentro niñas con un cuerpo de 16,
pero un pensamiento de 10 o 11 años. Entonces, digamos que entre los 10, a partir de los 10 podemos hablar de adolescencia y por ley hablamos hasta los 18, pero también podemos encontrar jóvenes de 19 o 20 años con un pensamiento muy infantilizado todavía y con mucha necesidad de acompañamiento. Creo que va más en la individualidad de cada joven. María, cuando estos cuidadores se enfrentan a esos retos, porque durante la adolescencia sabemos por experiencia propia, todos hemos sido adolescentes, todos nos enfrentamos hacia nuestros cuidadores, todos tuvimos esas carencias, esos malestares, esos duelos. ¿Cómo enseñarle a esas mamitas, pero de una manera práctica? A esas mamitas que no tienen la capacidad de ir y pagar una consulta, a esos cuidadores que nos están viendo, pero que necesitan 3 tips solamente para que los orientes y les digas, ¿cómo hago para que este joven que me está retando, para que esta niña que me está gritando, para que esta persona que me está irrespetando, yo la vuelva a traer hacia mí? Porque yo necesito eso. Al final, como cuidador, yo necesito es que ese adolescente se vuelva hacia mí y me vuelva a mirar como una figura de autoridad y me pueda respetar. Jime, mira, yo creo que antes de decirte los 3 tips, aquí hay algo fundamental y es que le perdamos el miedo a la distancia que hace el adolescente. El adolescente cuando se aleja porque lo necesita para desarrollarse desde su autonomía y desde su independencia. Digamos que teóricamente nosotros le decimos distancia óptima. ¿Y qué es la distancia óptima? Es qué tan lejos puedes irte o qué tan cerca puedes venir. Yo lo digo siempre en consulta como que no se vaya tan lejos que a ti como adulto se te borre, pero que no se te pegue tanto que te queme tampoco. Porque ese joven necesita distanciarse para crecer. Es la única forma de que el ser humano logra crecer, cuando se logra distanciar, encontrarse consigo mismo. Entonces ahora, ¿qué 3 cosas podemos hacer? Primero, perder miedo. Cuando tú como adulto pierdes el miedo, es que se alejó no porque tiene algo en contra de ti. Es que se alejó no porque esté haciendo algo malo, es que se alejó no porque es que está con estos amigos que son una mala influencia. Se alejó porque lo necesita. Tú también te alejaste seguramente cuando estabas ahí. Entonces el primero sería perder el miedo, entenderlo como una fase normal del desarrollo. El segundo para mí sería un poco ser empáticos y todo el tiempo ponernos en el lugar del otro. Yo siempre digo es ponte en los zapatos, ponte en esos zapatos, y cuando uno se logra como cuidador de un adolescente poner en los zapatos del otro, logras entender el mensaje y no ves ese mensaje como una amenaza, sino que lo ves como una conversación o como un pedido, y es cuando ese adolescente se encierra en la pieza y tú le preguntas cómo te fue y te dice bien. Tú como adulto normalmente, y a mí me pasa como terapeuta, yo soy como que, ay, tenemos una hora de consulta y solo dice bien, más o menos. Y uno quiere como adulto llenar el espacio con palabras, porque yo le tengo miedo al silencio, pero eres tú el que le tiene miedo al silencio. El silencio es amenazante para ti, para el adolescente no es amenazante, para el adolescente es tranquilizante. Entonces cuando tú logras ser empático, te pones en el lugar del otro, entiendes este silencio qué me quiere decir, busca las formas de comunicarte. Yo siempre hablo mucho que con los adolescentes hay que aplicar, hoy es un libro muy común, Los 5 lenguajes del amor, y pienso que con los adolescentes sí hay que encontrar cuál es el lenguaje. Yo como adulto quiero palabras, seguramente. Yo como adulto quiero tiempo. Es que antes almorzabas con nosotros, es que los domingos siempre estábamos en familia, es que nos sentábamos en el comedor y siempre nos contabas cómo te había ido en el colegio, ya no nos dices nada, yo no sé nada de ti. Esos suelen ser los reclamos de este lado. Pero del lado de allá, quizás este joven ya hoy se comunica de una manera muy diferente. Entonces, cuando eres empático y te pones en el lugar del otro, el tercero sería comprender cómo se está comunicando ese joven conmigo. Darle lectura a ese silencio. Muchas mamás en consulta me dicen, doctora, pero es que yo cómo le voy a preguntar por WhatsApp cómo le fue, qué tal, ni que yo no lo tuviera en la casa.
Y yo le digo, quizá es más fácil para él por WhatsApp. Entonces, a veces es, hola, ya vi que llegaste de la universidad o ya vi que llegaste del cole. ¿Cómo te fue hoy? Estoy afuera por si me necesitas para algo. ¿Ya almorzaste? Cuando tú vas y tocas la puerta, de pronto te encuentras con, no, nada, estoy bien. Y tú ya como mamá reaccionas con dolor o con malestar, no te gustó. Pero quizá también es entender cómo debo abordar a este joven. Entonces, para mí las tres serían eso. O sea, un poco empatía, comunicación y perder el miedo. Excelente, María. Cuéntanos qué debemos evitar. Sé que son muchas cosas las que debemos evitar. Sí, son muchísimas las cosas que debemos evitar, pero háblanos de esas situaciones, por ejemplo, donde las madres muchas veces rivalizamos con nuestros hijos, donde las madres somos castradoras por sobreprotección. Cuéntanos qué evitar. Yo creo que lo principal a evitar debe ser la comparación. Cuando yo comparo constantemente al adolescente, lo estoy aporreando en el área donde él más está tratando de formarse, que es su identidad. O sea, digamos, el adolescente está luchando por su autonomía, por su identidad, por definirse como ser humano, o sea, ¿quién soy? Y cuando yo como adulto entro todo el tiempo a comparar, que es normal y uno lo hace no con una mala intención, sino que uno lo hace buscando respuestas y es, pero Sebastián sí sale a comer con los papás, pero cuando yo tenía tu edad no era así. Donde yo le hablara a mi mamá así, a su edad, usted no se imagina lo que a mí me hacían. Cuando yo comparo constantemente, yo invalido, yo aporreo su autoestima y yo todo el tiempo le estoy diciendo a este joven, no eres suficientemente bueno, capaz. Y ahí de alguna u otra manera, para él el proceso de ser adolescente se vuelve un poco más difícil, porque yo dejo de cumplir mi función como adulto que acompaña a un adolescente, que es soportar, que es sostener, que es acompañar, y paso de alguna u otra manera a herir a este adolescente. Cuando uno acompaña a los niños chiquitos, digamos en la infancia, uno carga. Y uno ahí no soporta ni acompaña, sino que cargas, literal. O sea, tú tienes que cargar. Yo hoy a mi niña chiquita la tengo que cargar. Ella todavía no está preparada para que yo la suelte. Pero ya al adolescente tú lo puedes coger de la mano y entender que él en muchos momentos se va y luego vuelve y encuentra la mano. Y yo creo que ahí esa relación no genera unas heridas profundas cuando tú de alguna u otra manera te sostienes en ese lugar de respetar y de acompañar. Y sí pensaría que con la pregunta que me hiciste es no comparar, o sea, no compares porque tu proceso fue único, el de él o ella está siendo único y hay que tratar de no herir ese vínculo, porque de alguna u otra manera el vínculo en la adolescencia es lo que sostiene que siempre vuelva a haber una reconexión. Yo les voy a poner un ejemplo de cómo es un vínculo en la adolescencia. Digamos que tú coges dos cauchitos y les haces un nudo en la mitad. En la infancia se sostienen muy pegaditos y en la adolescencia se van a estirar demasiado, se van a estirar del todo, del todo. Pero si yo logro como adulto sostener un buen vínculo, sin heridas, con empatía, con comunicación, con límites, como hablábamos ahorita, el caucho no se revienta, se estira, necesita estirarse, pero no se va a reventar. Y yo creo que ahí estaría la clave para que esa relación sea armónica y que de alguna u otra manera uno sea un referente de salud para ellos también. Y esa sería, digamos, la forma de cerrar esos ciclos y de generar nuevos vínculos entre padres y cuidadores con jóvenes y adolescentes. Respetar, tener en cuenta yo como cuidadora mis límites, pero también saber cuáles son los tuyos, alimentarnos diariamente a través de las miradas, de los silencios que me queda sonando eso, María. Si con algo me quedo de este capítulo, es aprender a darle lectura a los silencios, porque no solamente los adolescentes guardan silencio ante situaciones complejas, los adultos también lo hacemos, nuestras parejas también lo hacen.
y es muy difícil respetar ese momento del otro. Entonces, pienso que la invitación es clara y el mensaje es claro. Cuando entendemos, uno, quiénes somos como adultos. Dos, cuando tenemos unos límites claros, no solamente cuando yo valido en los niños, sino cuando valido los de los demás, en este caso, los del adolescente, ¿cierto? Y tres, cuando hacemos sin normalizar, digamos, de una forma irresponsable la situación compleja por la que atraviesan nuestras juventudes, pero sí llevándola como campo más armónico para que esos cauchitos no se revienten. Esas son para mí lo que nos deja, las estrategias para regenerar esos vínculos madre e hijo o cuidadores hijos. Y yo creo, Jimé, que ahí podemos añadir un poquito y es buscar reconocer a ese adolescente. Hoy nos pasa mucho y una queja, les voy a poner un ejemplo de consulta muy comunes. Ay, le encantaba bailar ballet y ya, pues ya guardo todo lo de ballet. Es que le encantaba estar con la familia y ya cero, ya no se conecta, ya no quiere compartir en el almuerzo familiar. Como les decía, hay un duelo y ese niño dejó de ser ese niño y hoy se está formando. Y yo como adulto, lastimosamente soy el que tengo que hacer el esfuerzo de volver a conocer a esa personita, que yo creo que ya la conozco perfecto porque llevo siendo la mamá de él 12 o 13 años, pero ahora resulta que esta persona tiene nuevos intereses, nuevos gustos y es mi lugar como adulto empezar a reconocer para poderlo conocer en su momento de vida actual. Hay un tip ahí súper chévere que pueden hacer y a mí me encanta y es invitarlos a que hagan un mapa de sueños. Me pasa mucho que cuando el joven hace el mapa de sueños y se lo presenta a la familia o a sus papás, los papás no tenían ni idea que esos eran los sueños de ese joven. O sea, no, a veces ni siquiera saben quién es. Alguna vez he hecho la actividad de que hacen 4 o 5 mapas de sueños, diferentes papás, y yo le digo a los papás, logras identificar cuál es el de tu hijo. Si yo le digo a mis hijos hoy que lo hagan, les garantizo que sé cuál es, porque el de Rosario tiene a Frozen, al caballo de la Barbie, y es muy claro verlo, pero en la adolescencia ellos se nos pierden y los dejamos de conocer. Y es importante ocuparnos de ese reconocimiento de esa persona, nuevamente. Maravilloso, María. María, cuéntanos una forma de hacer que el apego entre familias, entre cuidadores, sea seguro, que no sean, porque es que hoy en día el tema de los apegos es otra situación compleja a la que nos estamos enfrentando como terapeutas, y no solo como terapeutas, familiarmente uno lo vive. Estamos manejando un tema de apegos inseguros, de apegos enfermizos, excesivos. ¿Cómo hacer para dentro de esos límites yo transmitirle a mi hijo, a mi hija, un mensaje de apego seguro hacia él mismo, hacia mí, hacia los otros? Porque obviamente después de esa adolescencia viene una juventud y vienen unas relaciones sociales, emocionales, y esto es importante para que se relacionen de una manera adecuada. Mira, Jimena, el apego tienen que haber 2 condiciones fundamentales y es la posibilidad de sostener y como maniobrar esa relación. Digamos, el término como tal se dice holding and handling. Holding es sostener, handling es ser capaz de maniobrar. El apego seguro es una relación que tiene la capacidad de sostenerse e irse moldeando a través de las diferentes crisis o situaciones a favor o en contra del ciclo vital que estén atravesando como familia. Entonces, ¿cómo lo sostenemos? Teniendo capacidad de adaptabilidad, de transformación y de sostenimiento. O sea, estar ahí. Estar ahí es fundamental. Y pienso que hay algo muy importante, María, y es que nosotros como cuidadores, como mayores responsables, debemos reconocer cuando nos equivocamos, debemos o tenemos que reconocer cuando no tenemos la razón.
debemos validar a ese adolescente cuando tiene la razón, porque muchos padres castramos a nuestros hijos desde ahí, porque como yo soy el papá, como yo soy la mamá, yo soy la que mando, todo se hace a mi manera, es que yo soy así. Y estás silenciándolo como ser humano. De alguna u otra manera lo callas. Y si lo callas, no vas a tener un adulto autónomo e independiente finalmente. Bueno, feliz de haber estado contigo, feliz de haberles podido transmitir el mensaje y espero que se hayan resuelto las dudas que tantas y tantos nos han sugerido que tienen. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes. Psicóloga María Pavón Toro. Sé tú con Jimena Rodas, tenemos diferentes canales de difusión. Si quieren consulta, pueden consultar con María, pueden consultar conmigo. Bienvenidos todos y síganos en nuestras redes. Gracias. Un abrazo, gracias. Gracias.